Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde a 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos en vivo hasta las 3 de la tarde con toda la información. En un día muy movido, a ver si podemos mostrar, ahí se están movilizando por la 9 de julio. Hay una marcha de movimientos piqueteros, organizaciones sociales, el Polo Obrero, sectores de izquierda, creo que está Beliboni ahí encabezando la marcha al ANSES. Ahora vamos a ver qué está sucediendo. Hablan de un refuerzo salarial. Pero bueno, supuestamente ahora en mayo y el mes próximo, en junio, ya se está cobrando los 18.000 pesos del bono de emergencia en 2 cuotas de 9.000. Así que vamos a ver qué está sucediendo en este momento. Esto es sobre la 9 de julio. Están transitando sobre uno de los carriles de la 9 de julio. No sé qué pasa ahí con el Metrobús, si está cortado o no. Ahora vamos a indagar qué está sucediendo con esta marcha piquetera de movimientos sociales que responden a sectores de izquierda. Vamos a hablar en un ratito qué está pasando con Alberto Fernández. Nosotros venimos contando, se abraza a Martín Guzmán, a su ministro de Economía, para avanzar con la política económica. Cristina se despega viendo el derrumbe del presidente en las encuestas, pero el gobierno sigue con las idas y vueltas. Por ejemplo, en el tema de retenciones. Hoy habló la vocera de Alberto Fernández, la vocera presidencial Gabriela Cerruti, diciendo que el gobierno de nuevo quisiera poner retenciones a las exportaciones de alimentos, pero no lo puede hacer porque tiene que mandar el proyecto a la oposición y al Congreso, y la oposición está en contra. Desde el propio kirchnerismo le dicen que eso lo podría hacer por decreto, que es necesario que vaya por el Congreso. Es muy curioso porque el ministro de Agricultura, que es el responsable del área, dice que no hay que poner retenciones, que no hay que subir las retenciones y que si eso ocurre él se va. Es decir, un gobierno que sigue con todo tipo de mensajes contradictorios. Y en medio de todo esto, bueno, lo que venimos contando, se vienen los meses más complicados desde el punto de vista de la dinámica de la política económica para Martín Guzmán por el precio de los alimentos que siguen muy fuerte en el 5% mensual, porque vienen los aumentos de tarifas de luz y gas ahora en junio, porque está discutiéndose también un aumento del boleto de colectivo para recortar subsidios al transporte, y porque el Banco Central necesita urgente acumular dólares, acumular reservas en el Banco Central para salir de una dinámica que puede ser más complicada con la brecha cambiaria en la segunda parte del año. Cande, tenés vos lo que dijo Cerruti, ¿no? Gabriela Cerruti, que salió nuevamente a hablar del tema retenciones. Sí, dijo que son la herramienta adecuada, que podrían resultar, es una herramienta que podría ser adecuada en este momento, y de nuevo le pidió al Congreso que sea el Congreso el que destrabe la posibilidad de que se modifique lo de las retenciones. Luego, en off, habló con los periodistas que estamos allí en la Casa Rosada y dijo sí que hay una mínima chance de que el gobierno pudiera recurrir, como hizo en el caso de las retenciones a las harinas y aceites de soja, Maxi, de que sin pasar por el Congreso aumentó en 3 puntos porcentuales eso. Pero esa es una posibilidad que el gobierno baraja como muy última instancia si no se destraba la situación a través del Congreso y tratar de lograr algún consenso. Bueno, uno tiene la impresión de que Alberto Fernández está tratando de cerrar filas de apoyos alrededor de la política económica de Martín Guzmán. Ayer estuvo en Florencio Varela con movimientos piqueteros, organizaciones sociales que responden al movimiento Evita y que lo apoyan, y estuvo comiendo locro y cantando. Agarró la guitarra Alberto Fernández. Agarró la guitarra y cantó una canción de Lito Nebbia, que ya sabemos que es uno de sus cantautores preferidos, y se dio el gusto allí, de jean, informal, en el medio del locro, agarró la guitarra y cantó. A ver si tenemos el tape para verlo. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ya se encuentra una paloma herida.
Bueno, ahí está Alberto Fernández, preparándose para lo que viene, me imagino. Solo se trata de vivir, es la canción de Lito Nevia. Contamos, hay una dinámica que es compleja para el gobierno por la inflación, por el nivel de actividad que empieza a desacelerarse y por los aumentos que vienen de tarifas de servicios públicos, luz, gas. ¿Qué pasa con el tema colectivos y si el gobierno va a acumular o no reservas en el Banco Central en este mes y medio, que es fundamental para garantizar cierta estabilidad cambiaria en la segunda parte del año? Ahora vas a contar, Claudio, qué está pasando con el tema de tarjetas de crédito, qué está pasando con los plazos fijos UVA, qué está pasando el ahora 12. con el ahora 12. Tenemos mucha información respecto a eso. Está ya Facundo Nejanski. Facundo, bueno, ¿ves que Alberto Fernández se abraza a Guzmán para afrontar los meses más complejos y Cristina está en proceso de despegarse, de alejarse, en todo caso, de la conducción económica y de lo que pueda suceder en los próximos meses? Sí, creo que ambos han cortado amarras. No me parece que se abrace solo a Guzmán. Me parece que eso es... si bien es cierto que hay una apuesta del presidente por la gestión de su ministro de Economía, me parece que es un poco más complejo y que si bien no está claro cuál sería el basamento electoral eventualmente o de legitimidad electoral eventualmente de la idea que está manejando Alberto Fernández, yo veo que está intentando construir una coalición que le permita llegar hasta el final de su mandato sostenido en, por un lado, la estructura más tradicional del peronismo, gobernadores, referentes más tradicionales del peronismo que quizás no están asociados al kirchnerismo clásico, sindicatos y también una parte de los movimientos sociales y una parte del empresariado que empieza a ver que quizás es importante respaldar algunas decisiones que está tomando Alberto Fernández, no tanto por lo que pueda pasar en los próximos meses, sino pensando a futuro. Y te digo, te cierro con esto, Maxi. La foto de Paolo Roca el otro día en la Casa de Gobierno junto con Alberto Fernández me parece que es una señal. El anuncio de un régimen especial para el sector petrolero para que pueda disponer de divisas si realiza inversiones en el sector. Sí, esa es la política pública específica, pero la foto... Ni Paolo Roca ni Alberto Fernández son en ese sentido inocentes. Creo que uno va viendo movimientos del empresariado. Me refiero no solo a las clásicas pequeñas y medianas empresas que muchas veces acompañan al peronismo en sus coaliciones electorales y que han acompañado, por ejemplo, en muchos casos al kirchnerismo, sino me refiero a los grandes empresarios. El otro día... Bueno, Mansur estuvo en el evento que hace Clarín anualmente, en el lanzamiento de su Foro de Democracia. Creo que eso es un síntoma también que hay que tener en cuenta, hay que mirar con atención. Paolo Roca estuvo el otro día en este evento. Por supuesto que había un montón de empresarios, pero quiero decir, hay un acercamiento también con sectores con los cuales el kirchnerismo en general tiene una posición tradicional de enfrentamiento. Por más que después... Todos dicen, bueno, pero en política pública... No, estás hablando, bueno, de Alberto Fernández, no de Cristina. Estoy hablando de Alberto Fernández. Sumo qué está pasando con Cristina, y ahora vamos a hablar de Macri, que también está jugando fuerte en esta interna. En la interna me refiero ahora de la que tiene Juntos por el Cambio. Macri pensando en quién va a ser gobierno después de la elección de 2023. Y en un ratito vamos a hablar netamente de economía, ¿no? Lo que decía, plazo fijo suba, qué está pasando con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, por qué cae el precio de las propiedades y si pueden seguir cayendo, y qué está pasando con el efecto inflación sobre el consumo y si eso puede ser compensado con el ahora 12. Candela, sumame a lo que estaba diciendo Nejanski, la información que tenés vos de cómo está la dinámica de la interna. Hay una cosa que ocurre que en los despachos de la Casa Rosada lo que están rescatando es que paró el fuego dentro de los dos sectores que hay, que hoy están enfrentados, esto es el albertismo y el cristinismo, dejaron de tirarse piedras. Sobre todo dejaron de tirar piedras desde el kirchnerismo duro hacia el Ejecutivo, hacia el núcleo de gente que comanda Alberto Fernández. Después de la salida de Feletti pareciera que ese frente se calmó. Ahora la tensión sigue y lo que hay es que todo el mundo pronostica que es prácticamente imposible que haya un acercamiento hoy, mañana, pasado e incluso dentro de algunos meses
entre Cristina Fernández y Alberto Fernández, que es prácticamente imposible que hablen por teléfono. Es decir, a pesar de que Victoria Tolosa Paz en público pidió que ojalá que Cristina y Alberto se tomen un tecito y puedan conversar, la verdad es que cuando uno recorre los pasillos de la Casa Rosada, lo que hay es un convencimiento de que eso no va a ocurrir y un sostenimiento de que esto va a seguir dentro de una dinámica, acá Facundo nos dirá si a él le parece posible o no, en la cual seguimos hacia adelante, dicen el gobierno, gobernando y gestionando, no importa si ellos no hablan. Podemos llegar igual al 2023, cero opción electoral y podemos ganar, lo cual parece difícil si no hablan, pero bueno, eso es lo que están evaluando dentro del gobierno. Ahora vuelvo sobre este tema y vuelvo sobre el tema Macri, cómo se está moviendo la oposición. Búscame las tasas de los créditos personales, el costo financiero total. En particular, búscame el del Banco Santander, porque ahora va a contar Candelaria que el presidente logró que le aprueben un crédito de 3 millones de pesos del Banco Santander, un préstamo personal. Así que búscame, Claudio, el costo financiero total. Van a ver las tasas del costo financiero total de los créditos personales. Pero bueno, parece que el presidente califica para un crédito personal del Banco Santander para pagar los 3 millones de pesos y cerrar la causa de la fiesta de Olivos con ese crédito. Está Mariano Gorodich en comunicación. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, sabés que 150% está hoy el CFT de un crédito personal. Sí, por eso. Ahora le pedí a Claudio, vamos a ver en precisión, se dispararon las tasas de los créditos personales, el costo financiero total, y sí, hay algunos que están muy arriba del 100% anual, es decir, muy arriba de la inflación y obviamente de los salarios. Quería hablar con vos, Mariano, dos cosas. Por un lado, lo que estás viendo con plazos fijos UVA, digamos, hay un crecimiento grande de los plazos fijos UVA, y después vamos a hablar un poco de qué está pasando con la inflación, los límites al consumo en tarjeta de crédito y los límites que ponen los bancos para el consumo diario en tarjetas de débito, que obviamente se tiene que mover por el tema inflación. Anclame el tema plazos fijos UVA, la información que tenés en la placa que tenés, Claudio, y voy con Mariano Gorodich. Bueno, que los plazos fijos UVA justamente llegaron prácticamente a los 300.000 millones de pesos esta última semana, y si uno compara qué ocurrió respecto del principio de año, un aumento del 63%, cuando la inflación fue estimada del 29% hasta estos días, digamos, hay que ver después qué dice el INDEC, pero tomando en cuenta una inflación del 5%, la inflación desde enero hasta ahora, 29%. Sí, están creciendo fuerte los plazos fijos UVA. Los plazos fijos UVA, 63%, y si uno compara lo que pasa ahora con respecto a hace un año, el crecimiento es del 85,4%. ¿Esto qué quiere decir? Que en los últimos meses, con la inflación a partir de marzo, básicamente, inflación arriba o hay un corrimiento de plazo fijo tradicional. Se aceleró justamente la cantidad. Sí, igualmente representa el 5% el total de depósitos. Claro, muy poquito, todavía poco. Pero vienen creciendo fuerte. Y tengo entendido, Mariano, que vienen creciendo fuerte por parte de empresas que están haciendo plazos fijos UVA, ¿no? Ajustados por inflación, no solamente particulares. Sí, pese a que lo esconden los bancos. No es un producto que al banco le convenga porque, claro, no tienen ellos dónde descalzar, dónde calzarse de alguna forma estos depósitos, porque es muy difícil para el banco que alguien le tome un crédito atado a la inflación, ¿no? ¿Quién va a querer tomar un personal, un crédito de cualquier tipo atado a la inflación? Pero por obligación del Banco Central todos los tienen que tener y lo esconden. Muchas veces en el caso de las empresas se lo dan a cuentagotas. Me tenés que dar otro producto o comprarme algún otro producto para que te dé un plazo fijo UVA. Si no, sería mucho mayor el stock que hubiera todavía. Ahora, ¿por qué? Para los individuos no hay problema. Cuando vos querés poner poca plata no hay problema. Cuando querés poner más plata, ya ahí empiezan a ser un poco reticentes, especialmente para las empresas, los bancos. El temor de muchos es que, claro, lo tenés que hacer a 90 días. Porque si bien vos el plazo fijo UVA a los 30 días, si querés, lo podés precancelar, ahí la tasa que te pagan es menor que la de un plazo fijo común. Entonces ya estás perdiendo. Vos pensás que con la suba de tasas del Banco Central, se te encarece todo el crédito, ¿no? Y tenés una suba de tasas, pero te pagan un 4% mensual por un plazo fijo. Frente a una inflación del 6%, seguís perdiendo como en la guerra. Por eso es que
una opción más conservadora es el plazo fijo UVA. Claro, lo que tiene el UVA lo tenés que hacer por mínimo 90 días, si no, si lo precancelas a los 30 días, salís perdiendo. El otro tema que quería hablar con vos es el tema de límites para compras en tarjetas de crédito. Obviamente hay un problema en el límite para compras en tarjeta de crédito, porque la inflación lleva a que si no te aumentaron el límite, bueno, vos no puedas seguir usando la tarjeta de crédito, ¿no? Claro, especialmente con el Ahora 12. Claro. O sea, si vos querés aprovechar el Ahora 12 para comprar una heladera, suponete que es algo caro, y te están rebotando. Digo, cada vez más gente los están rebotando para comprar algún electrodoméstico que necesitan con el Ahora 12, pues dicen, no tenés cupo. ¿Cómo que no tengo cupo? Claro, el banco no te actualiza el cupo, porque con el Ahora 12 lo que te está dando el banco, o sea, cuando el banco te sube el límite con tarjeta de crédito, te está prestando plata, ¿no? Y el Ahora 12 es prestar plata a tasa negativa para el banco. Tiene que prestar una tasa del 33-36%. Entonces los bancos no quieren subir el límite de compra en la tarjeta de crédito. Claro, o sea, vos se lo tenés que pedir al banco, ¿no? Tenés que ir con los recibos de sueldo y todo, subime el límite, por favor, subime el límite de compra con tarjeta. Y lo que te hace el banco en ese caso es, te sube el límite, pero en un pago, para tratar de evitarse justamente la hora 12. Porque si entonces vos le tenés que decir, no, quiero que me subas el límite de compra en cuotas, ¿sí? No en un pago, en cuotas. De hecho, si no, las operaciones de Ahora 12 serían mucho mayores de las actuales que son, ¿no? Está claro, Mariano. ¿Y sí elevaron los límites de compra diaria con tarjetas de débito los bancos? Claro, porque esa es plata que vos ya tenés en la cuenta. No es que ahí no te está prestando nada el banco. Entonces, ahí sí, si vos querés comprar con tarjeta de débito, algunos hasta lo duplicaron. Antes tenían 75.000, ahora pasaron a 150.000. De todas formas, siempre conviene, en muchos casos, conviene el regateo por el efectivo, ¿no? ¿De qué precio me haces por pago en efectivo? Que claro, muchos comercios, más que nada los atendidos por el dueño, donde hay ahí, necesitan el cash en la mano. Bien, Mariano, gracias, muy amable como siempre. Ahí está Mariano Gorodich. Bueno, completá vos con las placas que tenés de este tema. Bueno, con el tema de ¿qué pasa con las tarjetas de débito? Que ahí sí los bancos, digamos, son más flexibles. ¿Por qué? Porque acá no hay con las tarjetas de débito una operación de crédito, sino que se trabaja con el dinero que los clientes ya tienen en su cuenta. En ese sentido, lo que están haciendo los bancos es, con la tarjeta de débito, ampliar justamente el monto de cada operación. Hasta ahora permitía que por cada operación un cliente pague máximo 75.000 pesos. Claro, siempre y cuando tenga el dinero en su cuenta. Bueno, ahora permite que por cada operación se gaste un total de 150.000 pesos. Obviamente, esto no es crédito, depende de que el cliente tenga el dinero justamente en su cuenta. Pero al contrario, lo que está pasando con las tarjetas de crédito, como recién explicaba Mariano, simplemente, digamos, solamente le están dando una mayor amplitud en la posibilidad de sacar en cuotas o pagar con tarjeta de crédito a aquellos que tienen cuenta sueldo. Y entonces el que tiene cuenta sueldo va al banco y tiene un poder de negociación para tratar de que le flexibilicen y le den cada vez un mayor límite. El número, digamos, que permite ver que cada vez hay menos operaciones, mira, según el Banco Central, las operaciones con tarjeta de crédito, la próxima placa, cayeron en el primer trimestre del año de un 51% del total de operaciones con tarjeta de crédito a un 49%. Esos 2 puntos es mucho dinero y lo que te está marcando es que justamente la gente puede utilizar cada vez menos la tarjeta de crédito porque los bancos no actualizan con la inflación justamente la posibilidad del límite que te dan por mes. Y la otra cuestión, por último, tiene que ver con la inflación, las tarjetas, pero en este caso, ¿cuánto puede sacar la gente de los cajeros automáticos? Es todo un tema porque, claro, si hay inflación, necesitas cada día más efectivo, si los bancos no actualizan ese monto, bueno, no podés pagar en efectivo. Lo que están haciendo, y acá también depende de cada cliente, de la relación del cliente con el banco, se va actualizando y prácticamente se aumentó un 40% la posibilidad de sacar dinero en efectivo y hoy te permiten, según el banco y según el cliente, entre 32.000 pesos por día
hasta un máximo de 65.000 pesos en el caso justamente de los clientes de cada banco. Bien, ahora vamos a hablar un poquito qué puede pasar con el dólar y esta prioridad que tiene hoy Martín Guzmán de acumular dólares en las reservas del Banco Central y por qué no está acumulando. Pero está Fabián Rubino en la calle. ¿Qué está pasando con esta movilización ahí en la 9 de julio? Fabián, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo te va? Exactamente, nosotros estamos un poquito corridos, estamos en Diagonal Sur, Diagonal Roca, aquí frente al Ministerio de la Producción. Aquí está en esta movilización, básicamente de barrios de P, que vienen a reunirse o a pedir, en su defecto, una reunión con el nuevo secretario de Comercio. Secretario de Comercio que funciona acá en el Ministerio de la Producción, pero que depende del Ministerio de Economía. Todo un enredado. Aquí no se vienen a pedir ni planes ni aumentos, vienen por el tema de los precios, porque dicen que son parte de una estrategia de unas pocas empresas en deprimenta de la gente, básicamente. Después de este encuentro aquí, se van a trasladar algunas de las empresas formadoras de precio para reclamar entonces por el aumento. Mientras tanto, están aquí esperando si los recibe el secretario de Comercio o si les dan un nuevo horario, un nuevo día para mantener una reunión con ellos. Bien, Fabián, volvemos ahí apenas aparezcan algunos dirigentes de este reclamo que están haciendo por el tema precio. Imagino que es una señal para Guzmán, ¿no? O para Alberto Fernández y Guzmán, que hoy son únicos responsables del tema inflacionario, teniendo en cuenta que salió Feletti, que respondía a Cristina y que estaba con el tema de los acuerdos y demás, y qué va a pasar con precios cuidados y con el resto de los precios de la canasta alimentaria. Está Juan Napoli. Juan, gracias por atendernos, como siempre, muy amable. Hola Maxi, ¿cómo te va? Simplemente quería preguntarte, ¿cómo ves la dinámica en los próximos meses en los cuales el Banco Central tiene que acumular dólares, reservas? Tiene muchas dificultades para hacerlo. Ahora vamos a contar, entre otras cosas, por qué tiene que pagar más importaciones de energía, más caras, se están llevando parte de los dólares. En parte porque hay autorización de pago de deudas privadas al exterior, en parte porque la cuenta turismo y pagos con tarjeta al exterior, que el año pasado eran 200 millones de dólares por mes, este año ya son 500 millones de dólares porque se reabrió la cuenta turismo, y en parte por el cepo. Como hay un cepo cambiario, obviamente todo el que puede comprar dólares al oficial, los importadores se tiran en palomita a buscarlo y los exportadores tratan de demorar el ingreso de divisas al país. En esa dinámica, ¿cómo ves el tema de acumulación de reservas y ves algún riesgo después de julio, que es cuando se termina la etapa de temporada alta de ingreso de dólares de oferta del campo? La última vez que hablamos te comenté que en mi opinión iba que haber que recalibrar ese acuerdo. Reafirmo hoy mi idea. Este mes, para llegar a la meta, tendrías que estar comprando alrededor de 3.000 millones de dólares. No obstante eso, también tenés complicada la meta de financiamiento, sobre todo por el bajo rollover de abril y del nuevo IFE. Es decir, en el mejor momento del Banco Central no estarías comprando todos los dólares que podés tener y claramente hay un riesgo para después del segundo semestre. ¿Vos ves que el riesgo es que se amplíe la brecha cambiaria? Sí, yo veo que necesitas más expo y más cepo. Esto no quiere decir que a mí me guste esa medida, pero para contener el tipo de cambio, y que cada vez necesitas más licuación para contener el desequilibrio fiscal. ¿Ves que hay algún riesgo de acelerar la devaluación, es decir, la devaluación del tipo de cambio oficial si no se acumulan dólares en el Banco Central? Sí, hay riesgo de acelerar porque estás en un momento de ebullición política donde todas las coaliciones no sabemos si van a seguir como están, si se van a reconfigurar. Tenés un escenario internacional que está muy complicado y hay inestabilidad macro, con lo cual no sería nada extraño que se acelere el ritmo evaluatorio. Juan, gracias, muy amable. Ahí está el presidente del Banco de Valores, muy interesante como siempre. Bueno, vamos directamente a lo que habíamos contado. Alberto Fernández saca un crédito del Banco Santander para pagar los 3 millones de pesos y cerrar la causa de la fiesta de Olivos. Ya se los otorgaron, ya están depositados en la cuenta que Alberto Fernández tiene desde hace años en el Banco Santander
porque él explicó que cobraba su sueldo como docente en la Facultad de Derecho en ese banco. Entonces, que fue a ese banco a solicitar este préstamo en nombre de suyo y de Fabiola Yáñez para completar estos 3 millones de pesos. En el transcurso del día de hoy va a ser la transferencia de su cuenta a la cuenta del Instituto Malbrán, que es a donde se van a depositar estos 3 millones de pesos para subsanar y dejar cerrada la causa por la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos en plena cuarentena. ¿De cuánto es el costo financiero total de un crédito personal del Banco Santander? Mira, para un cliente del banco, dependiendo después de qué clase de cliente es, entre 111,5% anual, costo financiero total, 111,5% a 159,2% anual, un crédito personal del Banco Santander. Que más o menos está en el promedio de los bancos privados. Sí, está. O sea, aumentando, entre 110 y 160% anual el costo financiero total de un crédito personal de 3 millones de pesos. Si vos tenés que tomar un crédito, no tomes un crédito personal. Es decir, Alberto Fernández lo puede hacer, porque imagino que, qué sé yo, quiere cerrar esta causa rápido con plata, pero tomar un crédito personal del 150% anual, cuando los salarios corren, no sé, al 50% anual, o la inflación hoy está en 60%, puede estar en 70%, pero un crédito personal con una tasa de interés que duplica la inflación es algo que tiene que ver con lo que está ocurriendo desde el punto de vista monetario en la Argentina, ¿no? Se dispararon, es decir, el Banco Central tiene que subir la tasa de referencia para que paguen más a los depósitos, y los bancos disparan la tasa de los créditos, de los préstamos. Pero es algo que obviamente cualquier persona, salvo que estuviese en una situación de necesidad total, sensatamente no va a tomar un crédito al 150% anual, un crédito personal. Bueno, es lo que hizo Alberto Fernández. Claro, me imagino que tendrá buena garantía y me imagino que tendrá capacidad de repago. Pero debe ser un cliente bien calificado del banco. Si es un buen cliente, pudo haber sacado al 111,5%. Sí, está bien, no importa. Son tasas nada, son tasas ridículas, arriba del 100%. Sí. En esta economía son tasas reales muy positivas y que no guardan relación con el que puede tomar un crédito y tiene solamente un salario, un ingreso. Imposible. Es decir, no es recomendable que ninguna persona con un salario que puede ajustarse, no sé, 50% al año, 60% al año, tome un crédito de 110, 150% de costo financiero total al año, ¿se entiende? Bueno, pero así cierra el capítulo Alberto Fernández, digamos, dando un ejemplo de lo que no hay que hacer, no solamente como lo cerró con la justicia, sino desde el punto de vista personal. ¿Qué pasó con Macri en esta dinámica política? Así lo hacemos jugar a Facundo Nescansky también. Macri dio una entrevista ayer aquí en el canal, en el programa de Viviana Canosa, y fue, la verdad, que tiró un título atrás de otro, te digo, Maxi. Un título atrás del otro. Dijo que él no especula con que si va a ser candidato o no, que no le teme a una interna y que si decide que va a ser candidato, si realmente se convence de ser candidato, lo va a hacer. Que él no está en ninguna especulación. También dijo que él tiene debilidad por María Eugenia Vidal cuando le preguntaron por otros candidatos dentro de Juntos Esperamos un segundito, porque esto es fuerte lo que dijo Macri y me interesa que lo charlemos después del corte, porque es fuerte cómo jugó en la interna, porque obviamente todos en la oposición se ven como futuro gobierno, pero Macri mostró que va a tener un peso, o él cree al menos, o envía el mensaje, un peso decisivo en la interna, en cómo se va a definir el candidato, que puede ser él, o puede ser él el gran elector de Juntos por el Cambio. Así se quiso plantar, ahora lo voy a jugar con Facundo Nescansky. Por eso salió en las últimas horas Larreta diciendo: yo no dependo de Macri para mi candidatura. Diciendo Larreta que él va a ser candidato a presidente, más allá de que Macri lo señale y le diga sos vos, o señale a otro candidato. Vamos a la tanda y cuando volvamos vamos a discutir este tema. Ya volvemos. Bueno, habló Macri, decías, en A24. Y completa, por favor, Cande. Bueno, la verdad es que dio tantos títulos, te cuento. Primero dijo que él no especula con su candidatura, que él siente el apoyo de ese 41% que lo votó y que va a tomar la decisión llegado el momento. Y que si no es candidato él, verá si tiene que opinar sobre otros candidatos. Le mencionaron a Patricia Bullrich, a Horacio Rodríguez Larreta, y dijo, habrá que ver quién es el mejor. Y
confesó que tiene una debilidad por María Eugenia Vidal porque cree que tanto María Eugenia Vidal como Marcos Peña son dos de los mejores políticos jóvenes que han surgido en los últimos tiempos, que él tiene un especial afecto hacia María Eugenia Vidal, que también ha dejado traslucir que tendría intenciones de ser candidata a presidenta, aunque todavía no está tan lanzada como el caso de Larreta o de Bullrich. A ver, pongamos un fragmento, por favor, de Mauricio Macri. Y Facundo, me interesa tu opinión. Yo no estoy candidato. especulando. No, vos no especulás, pero no tenés cerrado el tema. No tenés cerrado el tema. Viviana, yo estoy seguro de cuál es mi relación con el 41% que nos votó. Así que yo no estoy especulando. No le tengo miedo ni a una interna ni a una elección. Perdón, ¿seguís teniendo ese 41%, decís? Yo sé cuál es mi relación con el 41. Sí. Yo estoy seguro que mi relación con el 41 no cambió. ¿Está? Pero yo no estoy especulando, yo estoy haciendo lo que siento en este momento. Y siento que desde este lugar estoy aportando mucho más. Yo veo ahí en Macri, sobre todo cuando plantea, yo voy a definir si soy candidato o no, pero además voy a definir cuál es el candidato que esté comprometido con el cambio. Se plantea, o soy candidato yo, o voy a ser el gran elector de Juntos por el Cambio. Y lo engancho esto con lo que salió a decir Larreta, diciendo yo no dependo, creo que está ahí en el graph, yo no dependo de Macri para mi candidatura, diciendo que él va a ser candidato más allá de lo que plantee Macri. ¿Cómo es esa dinámica, Facundo? No, a mí me parece que Macri tiene una preocupación real por la emergencia de un grupo político, de un espacio político que le disputa una porción del electorado que él siente que naturalmente por su ideología, por su mirada acerca del mundo, por el lugar hacia donde debería ir la Argentina, comparte, que es los libertarios, ¿no? Macri se define a sí mismo como un liberal y él, digamos, siente que ese espacio político de alguna manera le disputa votantes a Juntos por el Cambio y deja a Juntos por el Cambio en una situación de una fuerza mucho más de centro moderada y corre votantes más del centro hacia la derecha, hacia el otro. Entonces, eso como primer punto. Hay una preocupación real de Macri, yo entiendo por ese punto. Después me parece que hay también una idea de mantener la vigencia, ¿no? En Argentina, esto ya es sabido y conocido, a los políticos no les gusta retirarse, les gusta quedar hasta el final, y además él tiene una característica que comparte en un punto con su principal antagonista de los últimos años, que es Cristina Kirchner, que cuando aparece públicamente es noticia, genera mucha atracción. Lo que dice es muy interesante y genera conversación, como se dice ahora en la época de redes sociales, ¿no? Todos hablamos de lo que está diciendo Macri. Ahora, la pregunta es si él está queriendo construir lo que Alberto Fernández en su momento definió sobre Cristina, sin Mauricio no se puede, pero con Mauricio no alcanza, ¿no? Entonces, que lo convierta a él, en lo que fue Cristina en el 2019, en el gran elector de quién tiene que ser la figura dentro de su coalición para encabezar el proceso electoral. Yo tengo dudas ahí por dos razones. Primero, porque creo, digamos, que las limitaciones de la candidatura de Macri son fuertes en algún sentido, porque hay algunos lugares, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, especialmente del conurbano bonaerense, que su candidatura tiene muchas limitaciones por los niveles de rechazo que tiene. Digo, esto ya solo pensándolo en términos de ingeniería electoral. Esperamos un segundito porque se me está yendo el móvil. Ahora vuelvo con vos. Pero la pregunta es, cuando él habla del 41%, si como ocurrió en su momento con Cristina, en el 30% de Cristina, no sé cuánto tenía, si Macri no está diciendo en ese sentido algo cierto, digamos, que en ese 41, y él es el principal elector, que gran parte de ese 41 es él, porque lo votaron a él en el 2019, ese 41%. Ahora te voy a preguntar, y si las construcciones que se trata de hacer por afuera, Larreta, Vidal, el radicalismo, no dependen de la palabra de ese gran elector, digamos, que es el que sacó el 41% en su peor momento en el 2019. Está el móvil, ahí está nuestro colega Diego de Nicolás. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Maxi, buenas tardes. Estamos en Avenida Córdoba al 700, aquí está la sede del ANSES y hasta este lugar han llegado todas estas columnas realmente muy numerosas del Polo Obrero, MST y otras organizaciones que habitualmente marchan al Ministerio de Desarrollo Social. Hoy la vemos aquí en la Avenida Córdoba. Te quiero preguntar, Eduardo Beliboni, ¿por qué hoy vienen particularmente al ANSES? Sí, pasamos por el Ministerio de Desarrollo Social también porque hay muchos problemas con los comedores populares y estamos en la puerta del ANSES porque hay 4 millones de personas que han quedado fuera del bono. Un bono de apenas 300 pesos por día, pero sin embargo, tanto en los comedores populares como aquí en el ANSES se aplica un ajuste. Pero déjame decirte algo, le estaba escuchando recién la conversación. Otra vez los piqueteros en la calle y cada vez que pasan 15 días, sin que estemos en la calle reclamándoles que en este país hay hambre, hay pobreza y hay falta de trabajo, empiezan a hablar de la interna. Faltan 17 meses para que haya elecciones. No hay nadie que se preocupe por estos problemas. Tenemos que volver a salir a la calle porque cada vez que nos descuidamos un poquito vuelven a la interna. Vuelven a discutir los problemas que le interesan a Macri, a Fernández, a Cristina y que realmente a la gente la tiene podrida estas internas. Nosotros decimos que acá tiene que haber una intervención de la clase obrera mediante un paro nacional y un plan de lucha porque el problema es el salario, porque la cosa no va más. Está escuchando Maxi. Beliboni, ¿qué tal? ¿Cómo está? No entendí bien entonces el reclamo cuál es, pues se está cobrando el bono 9.000 pesos ahora en mayo y 9.000 pesos en junio, creo que son 9 millones de personas que están cobrando, sí. 7.300.000. 7.300.000. El planteo, ¿cuál es? Primero que hay gente que ha quedado afuera de este bono. Claro, mire, acá tenemos el listado, son miles y miles de compañeros que cobran el potencial trabajo, con lo cual están en las condiciones que pedía el ANSES para cobrar el bono, sin embargo lo han dejado afuera. Como son 4 millones, acá se plantea el problema por qué hay 4 millones de personas menos que no lo cobran. Y tiene que ver con el ajuste, porque aquí los distintos sectores del gobierno se tiran la pelota sobre el ajuste, pero cuando les toca gobernar, como ocurre con Raberta en el ANSES, aplican el mismo ajuste que Guzmán, no hay ninguna diferencia. Lo mismo ocurre con Zabaleta, que en 6 meses entregó 3 meses de alimentos a comedores populares. Se ahorraron 3 meses. Si usted no me dice cuál es la razón para eso que no sea el ajuste, no sé cuál es. Ahora, hoy, por ejemplo, Zabaleta está reunido con empresarios diciendo que están firmando un convenio para ver cómo hacen para transformar planes sociales en empleo, digamos, dándole incentivos a los empresarios para que paguen parte del sueldo y demás. Y ratifica que no quiere aumentar los planes sociales, que ese modelo de aumentar permanentemente los planes sociales tiene un límite. Obviamente del otro lado también está el FMI, ¿no? Pero ¿usted no está de acuerdo con eso de transformar los planes sociales en empleo? Maxi, le voy a hacer una pregunta. Usted es un periodista de muchos años. ¿No se gastó la lapicera de firmar convenios para que los trabajadores con planes entren en empresas? Lo firmaron 40 ministros ya eso. Si no hay reactivación económica no va a haber esa respuesta que el ministro dice que está discutiendo. Mientras tanto, no puede desabastecer los comedores populares porque en la Argentina, de la inflación galopante que hay, es necesario todavía comedores populares. ¿Cómo van a achicar a 3 meses lo que tenían que haber sido entregado en 6 meses? Estamos en el mes casi 6. Entregaron 2 veces alimento a los comedores populares. Van a terminar de entregar 3. Es decir, la Argentina resolvió los problemas según Zabaleta y ahora venimos a un nuevo plan empalme, un nuevo fracaso de plan empalme, porque si no hay reactivación económica no va a haber empalme, de ninguna manera. Entonces, por un lado hay un ajuste que, como usted dijo, tiene que ver con el FMI. Nosotros no pedimos que se abran los planes para nosotros, decimos que a cada persona que lo necesite, el Estado lo tiene que atender, porque si no lo atiende no tiene que ver con un problema arbitrario de parte nuestra, sino que el Estado dice, yo esa plata se la doy al fondo. Pero no es porque no lo necesite y porque haya conseguido Beliboni, le hago la última. ¿Ahora están en qué lugar están? ¿Ahí en Avenida Córdoba? ¿Está cortado Avenida de Córdoba o algo más? Bueno, creo que está cortado hasta la 9 de julio porque hay muchísima gente en una convocatoria enorme, que es la continuidad de la marcha federal y que ya le adelanto que vamos a votar en un plenario piquetero nacional la continuidad del plan de lucha y el reclamo a la CGT y a la CTA de un paro nacional y un plan de lucha. Beliboni, gracias. Diego Nicolás, gracias ahí desde la puerta del ANSES. Complétame, Facundo, lo que hablábamos de Macri. No, a mí, a ver, yo por un lado planteo las dificultades que tiene Macri en términos de rechazo. Segundo,
hay que discutir un poco la idea de que el 41% de Mauricio Macri. ¿Por qué? Y eso no quiere decir que no sea quien tiene el piso más alto o pueda tener el piso más alto dentro de esa coalición. Pero Macri no sacó el 41. Sacó primero, si no me equivoco, 30 y piquito. Y después, cuando se creó un escenario donde podía volver el peronismo al poder, hay un montón de gente que optó por esa fuerza. Ahora, plantear que ese 41% tiene una lealtad inquebrantable con Mauricio Macri me parece un poco arriesgado. Y después, el tema que me parece más importante, por cosas que uno va viendo, va estudiando y va analizando, es que Juntos por el Cambio tiene una cultura política muy diferente a la del peronismo. El peronismo es una cultura donde el liderazgo es indiscutible, no hay oposición y no hay posibilidad interna frente al líder, ¿no? La única manera es ir por afuera, ganarle y desplazarlo. Pasó siempre, pasó en el 85, pasó en el 2003. Si vos no le ganás, creo que la única interna que hubo fue la de Menem Cafiero en el año 89. En Juntos por el Cambio, la cultura política es diferente. La presencia del radicalismo ya, digamos, impregna esa coalición de manera distinta. De hecho, Macri ha estimulado las internas. En su momento, la interna Larreta-Michetti. Justamente en eso estaba pensando. Y eso hizo crecer el espacio. Vos decís que está también Macri planteando tal vez algo así para el año que viene. Sí, creo que haya interna. Él obviamente, me imagino que si quiere jugar no va a querer interna. Pero si él no juega, ser el elector en esa interna. Sí, y te quiero decir algo. Cuando uno mide las encuestas, sin entrar en detalle, número, porque todavía es muy pronto, la sumatoria de candidatos del PRO y alguno de otra fuerza política que esté dentro de Juntos por el Cambio mide más que la marca Juntos por el Cambio. Claro. ¿Por qué? Porque hay electores que probablemente puedan votar, suponte, a Patricia Bullrich o al propio Macri, pero que no están dispuestos a votar a cualquier candidatura de Juntos por el Cambio. Entonces, una paso amplia y dinámica podría incluso correr un poco Juntos por el Cambio hacia la derecha y comer espacio político de Javier Milei. Presten atención al tema, el anuncio de los nuevos billetes y qué está pasando con los billetes hoy. Está Fernando Meaño. Fernando, gracias por atendernos. Muy amable. Hola, Maxi, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Es periodista de Infobae, es alguien que conoce mucho del tema billetes porque ha trabajado en el Banco Central también. Fernando, me llamó la atención lo que contaste de la pesadilla, ese fue el título, del billete de 100 pesos. ¿Por qué decís la pesadilla del billete de 100 pesos? ¿Qué es lo que está sucediendo? En principio porque nadie los quiere, digamos, las grandes empresas, las grandes compañías que manejan mucho efectivo, trasladar un billete con tan poco valor les representa un costo muy alto. Y por otro lado, los bancos tampoco saben bien qué hacer con la enorme cantidad de billetes de 100 pesos que hay en la calle. El Banco Central inclusive tiene sus tesoros llenos, hay una saturación de estos billetes a tal punto que desde hace bastante tiempo el Banco Central dejó de aceptarle a los bancos los billetes de 100 pesos. ¿Qué hizo para tratar de sobrellevar esto? Los bancos, todos los billetes que tienen para devolverlos, ya sea porque tienen de más, que es lo que le pasa a la mayoría, o porque están deteriorados, los depositan en sus propios tesoros o en transportadoras de caudales y el banco se los acepta como encajes. Es decir, que en lugar de estar depositados efectivamente, los billetes, estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos, los billetes se quedan en tesoros, ya sea tesoros de los propios bancos o tesoros alquilados, y el central los computa como si estuvieran depositados y se los pone como encajes. Para los que siguen los números económicos, para los que siguen la alarmante cifra de LEVAX y LELIQ, es decir, la alarmante cifra de pasivos remunerados que hoy tiene el Banco Central, gran parte de esa cifra, contra lo que uno podría creer, está depositada en efectivo, está almacenada inclusive en billetes en mal estado, en tesoros tanto de bancos como de transportadoras de caudales. Fernando, yo conté en algún momento, digamos, que la Casa de la Moneda, por ejemplo, cuando llegó este gobierno al poder, bueno, y apareció la pandemia y tenían que poner billetes en circulación y no daba abasto la Casa de Moneda imprimiendo 24x7 billetes y más que nada los billetes de 1.000 pesos, algunos de 500. Usó billetes de Evita que estaban para destrucción en la Casa de la Moneda o en el Banco Central y los puso en circulación. Hoy se está imprimiendo fundamentalmente
billetes de 1.000 pesos. Por eso el otro día contamos la paradoja esta de que anuncian nuevo billete y no anuncian uno de 5.000 o de 10.000 pesos. ¿Hoy se están imprimiendo básicamente billetes de 1.000 pesos? Sí, absolutamente. De 100, desde luego que no se imprimen. Como bien contabas, en junio de 2020 se juntó la necesidad de efectivo de la pandemia, el IFE, que también hizo que mucha gente saliera a los cajeros, muchos de ellos por primera vez, y los aguinaldos, digamos, el factor estacional que ocurre siempre en junio. Junio y diciembre, por el pago del aguinaldo, son los dos picos de máxima necesidad de efectivo. Ahora bien, todos esos billetes de 100 pesos que salieron a la calle con carácter de emergencia en junio de 2020, nunca volvieron a los tesoros de los bancos y nunca el central los aceptó. Por lo tanto, los bancos tienen que empezar a buscar estos factores, estos mecanismos como el que decía recién, de pedirle al central que se los acepte como encajes depositados en tesoros. Ahora bien, ¿qué se está imprimiendo hoy? Definitivamente más que nada de 1.000 pesos, porque con la inflación la necesidad de abastecer los cajeros con el dinero suficiente es cada vez más creciente y, por supuesto, para llenar los cajeros hacen falta billetes de 1.000. Ese es el gran punto. Hoy en los bancos te dicen que ni siquiera quieren llenar los cajeros con billetes de 500. Cuando lo hacen estrictamente por necesidad. Y ahora imagínate que para lanzar una línea nueva vamos a ver cuándo esos billetes están en la calle, porque siempre es más fácil anunciarlo que distribuirlos. Cuando vuelvan a sacar esta nueva línea de billetes a la calle, también va a haber una gran cantidad de estos nuevos billetes con un nuevo diseño, que con la imagen de Eva Perón, pero con un diseño diferente al que conocemos, y también va a haber más billetes todavía, con lo cual el problema tendería a agravarse. Pero sí, definitivamente hoy la gran necesidad es la de hacer billetes de 1.000, dada la decisión netamente política de no imprimir, no emitir un billete de 5.000 o 10.000 pesos. Claro. Y esto que contabas, ¿no? Entonces el billete de 100 pesos hoy, claro, nadie lo quiere, digamos, ¿no? Los comercios tratan de sacárselo de encima usando medios de pagos digitales. Uno ve lo que hace YPF u otras grandes empresas que vos podés directamente con la tarjeta de débito sacar efectivo ahí. Es decir, nadie quiere tener el problema de estar trasladando grandes sumas en billetes de 100 pesos. ¿Qué ves con los cajeros? Porque el billete de 100 pesos hoy vale 50 centavos de dólar. Pero dentro de un año va a valer nada, digamos. Un billete de 100 pesos no vas a poder comprar. Hoy no puedes comprar un alfajor, ¿no? Algunos sí, pero la mayoría de los alfajores no. Dentro de un año, no sé qué vas a comprar con un billete de 100 pesos, pero va a ser mínimo, va a ser el cambio. Y sin embargo, si vos llenás los cajeros automáticos con billetes de 100 pesos, tenés un problema. Sí, porque dura poquísimo, desde luego que tenés un problema. Las grandes cadenas retail de estaciones de servicio, de supermercados, etcétera, están muy metidas en esto de devolverle efectivo a la gente cuando compra con tarjeta de débito para sacarse el problema de encima, sacarse de encima el costo del traslado, el costo del almacenamiento que involucra costos administrativos y también de seguridad, porque digamos, se trata de trasladar dinero. Al mismo tiempo, se está, digamos, de algún modo expandiendo todo lo que tiene que ver con los medios digitales. Digamos, la pandemia hizo crecer muy fuerte todos los medios digitales que elijan, desde las billeteras electrónicas, los pagos con QR, las tarjetas de débito y de crédito, las transferencias, la banca por telefonía móvil. Todos los medios digitales crecieron. Ahora, la inflación va más rápido. La inflación va más rápido y hace crecer esta necesidad de efectivo, al mismo tiempo que se decide, aún con una línea nueva de billetes, no tener un billete de 5.000 pesos. Fernando, gracias, muy claro, muy amable como siempre. Fernando Meaño, periodista especializado en economía. ¿Querés completar algo con eso? Que los bancos, fue la novedad de la semana pasada, les empezaron a cobrar comisiones a las empresas que justamente depositen en los bancos con billetes... Efectivo de billetes de 100 pesos. De 100 pesos. Digamos, la única manera que puede zafar una empresa de esta comisión nueva es si se registra como MIPYME, una micro, pequeña y mediana empresa. Si tiene ese registro, va al banco, lo presenta y no le cobran la comisión. Pero está claro que cada vez más van a hacer esto. Y rápidamente, ¿cuánto le cuesta a la Casa de la Moneda no haber impreso en estos 2 años billetes de 5.000 pesos? Claro, le cuesta un monto cada vez mayor. No tengo acá exacto el número, el costo que tiene,
pero justamente tiene un costo cada vez mayor, por eso lo que están haciendo es cada uno tratar de sacárselo de encima. Bien, vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos, mostrame el móvil de Chaco. Vamos a ir a la tanda y cuando volvamos vamos a mostrar esto. Ahí está nuestra colega Cecilia Conesa. Con ella vamos a estar hablando en un ratito de lo que está pasando con el faltante de combustible en el interior del país. En muchas provincias hay faltantes de combustible, fundamentalmente de gasoil. Ya voy con Agustín Salvia de la UCA. Atención para hablar de los NINI, de los jóvenes que no estudian ni trabajan. 1 de cada 4 jóvenes en la Argentina. Pero está nuestra colega en el Chaco. Estamos en el Chaco, ¿no? No me cortaron. Cecilia Conesa. Cecilia, ¿cómo estás? Escuché que empezó y se cortó. Sí, Cecilia, a ver si nos estás escuchando. Atención porque siguen los faltantes de combustible en el Chaco. Están con escasez de combustible en estaciones de todo el noreste y el noroeste del país, no solamente en el noreste, como nos había anticipado Carlos González Prieto acá en el programa. Voy con Agustín Salvia. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, como siempre. Hola, ¿qué tal, Maxi? ¿Me escuchan bien? Bien, perfecto. Bueno, contanos un poquito qué surge de este estudio del Observatorio Social de la UCA. Bueno, no, surge, a ver, hay buenas noticias y tal vez más malas que buenas, pero empecemos por las buenas. El contexto de COVID, a diferencia de lo que ocurrió con los adolescentes que estaban en situación de escolarización y que en el caso de familias vulnerables y pobres abandonaron la escuela por la falta de escolaridad, y hoy por hoy, si bien hay programas del Ministerio de Educación que buscan recuperar a esos jóvenes a través de becas, está resultando difícil, es una labor que hay que hacer, pero nunca había que haber perdido a esos jóvenes de la escuela. Pero a diferencia de estos adolescentes que perdieron la escuela, los sectores jóvenes de 18 a 24 años, que terminaron los estudios o que no terminaron, que estaban trabajando, de clase media baja, clase media, pero que no estaban estudiando en el sector universitario o terciario, se volcaron al estudiar, se volcaron a formarse o a tener una mejor capacitación. El sistema digital favoreció mucho todo este proceso y este contexto hace que el 50% de nuestros jóvenes en Argentina, y esa es la buena noticia, esté estudiando, trabajando, estudiando solamente, pero lo esté haciendo. La mala noticia es que hay 50% que no lo hace y que dentro de ese 50%, la mitad de los mismos, 1 de cada 4 jóvenes a nivel nacional, no estudia, no trabaja y se encuentra sometido a una situación de extrema marginalidad y exclusión. ¿Cuánto es este universo? Porque siempre se habla de 1 millón de jóvenes. No, a esta altura, ¿Cómo es ahora ese universo? Habría, en realidad, cuando estos temas los abordábamos a principios del siglo XXI, 2001, 2002, claro, que empezaba a ser un tema, 2002, estábamos hablando entre un 12 y un 14% de los jóvenes. Hoy estamos hablando de un 25% de los jóvenes, ¿no? Y significan más de 1.200.000 bajo los pronósticos del viejo censo. Este censo, bueno, habrá que incrementarlo un poquito más ese número, pero con los datos del censo actual. 1.200.000 jóvenes. Ahora, ¿no estudia ni trabaja aún en la informalidad? Es decir, ¿tienen detectado? No trabajan en ningún tipo. ¿Y qué hacen? ¿No hacen? ¿Y qué hacen? Bueno, buena parte son mujeres, están muy recluidas en el espacio doméstico familiar de la reproducción, son mujeres pobres, sin becas para la capacitación, sin posibilidades de tampoco tener un sistema de cuidado que favorezca la posibilidad de dejar a sus hijos en una doble escolaridad, porque no hay doble escolaridad en los sectores pobres, o en un sistema de jardines o de guarderías que incentive y favorezca el proceso de desarrollo humano de los niños, pero que al mismo tiempo puedan dejar para seguir estudiando, para ir a estudiar, para ir a buscar trabajo. Hoy esas mujeres no lo hacen. Los varones, obviamente, desalentados, porque no tienen calificación, no han terminado el secundario, tienen muy pocas destrezas, no tienen disciplinas laborales, no tienen un proceso de formación de disciplina física y psicológica para organizarse en el trabajo, tampoco no llegan a ellos las becas Progresar, ni tampoco
estímulos o incentivos para conseguir un primer empleo, porque no tenemos programas de primer empleo en Argentina que sean importantes. Bueno, efectivamente es un cuarto, 1.200.000 chicos, chicas que están viviendo en la pobreza, eventualmente reciben algún programa social, algún programa dentro de estos planes sociales, o si eventualmente aguache, forman parte de la familia de abuelos donde viven y habitan en condiciones generalmente de hacinamiento, en situación de informalidad también residencial, obviamente sometidos a actividades extralegales, a mucha violencia comunitaria. A ver, el panorama es complejo. Una parte de la sociedad incluida, trabajando y estudiando o buscando progresar, muchos de ellos terminando el universitario y yéndose del país, y la otra parte de la Argentina postergada, jóvenes que no tienen posibilidades de acceder a un trabajo ni a una educación, ya no diría una educación formal, lo que estaríamos necesitando es formación para el trabajo, a pasantías, becas para trabajar, primer empleo. Hoy necesitamos explotar con ese tipo de programas, más que un salario universal o un ingreso universal, necesitamos programas que incentiven justamente a esta población de jóvenes más pobres y excluidos a seguir estudiando y seguir trabajando, a crear riqueza y valor y participar de una sociedad de inclusión. Sí, sí, las imágenes que estamos viendo justamente no es los chicos que estamos hablando, digamos, es lo que se aspira, digamos, que se puedan reinsertar o al sistema. Es el otro 25%. Exactamente. Es el otro... Sí, sí, estamos viendo, claro, imágenes de chicos que estudian en universidades o que están en centros deportivos, que están con distintos tipos de actividades. Estos los que están totalmente excluidos. Te hago la última. Estamos hablando de jóvenes de entre ¿qué edad y qué edad? De 18 a 24 años. De 18 a 24 años. 1.200.000. Nacidos en la crisis del 2001, 2002. Sí, claro. Y estos jóvenes van a tener hijos que serán jóvenes dentro de 15 o 20 años, 25 años, y también habrán sido criados en un contexto de crisis, y en realidad estamos multiplicando y ampliando la pobreza en términos intergeneracionales. Agustín, gracias. Muy interesante siempre escucharlo a Agustín Salvia y los informes del Observatorio Social de la UCA. Está ahora sí Cecilia Conesa en Chaco. Cecilia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Maxi. Muy buenas tardes a todo el equipo. Sí, se había cortado el retorno. Muy bien, un día lluvioso nos tocó aquí en la capital chaqueña, en Resistencia. Como bien decías vos, Maxi, llegó la faltante del gasoil al Chaco, y el Chaco no es una provincia que se quede afuera de esta faltante, porque llegaron los cupos para la compra del gasoil en las estaciones de servicio, y nosotros nos encontramos con Miguel de Paoli, referente de los combustibles. Miguel, contanos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el cupo que le dan a las estaciones de servicios para la compra y venta del gasoil, y por qué se da esto? Muy buenas tardes. La verdad que para tratar de explicar qué es lo que pasa acá en la provincia del Chaco, en la provincia de Buenos Aires, en Ushuaia, me voy a permitir hacer un pequeño truco de magia para la audiencia, porque esto solamente Mandrake lo va a solucionar. Y esto es lo que ustedes están viendo acá. Es un billete de 10.000 guaraníes con el cual, si yo voy a Paraguay, compro 1 litro del diésel premium. Y si llevo 30.000 guaraníes, que son estos dos billetes, compro 3 litros del diésel premium. Y ahora, ¿cuál es la magia? Que yo para comprar esos 3 litros tengo que pagar con este billete de 1.000 pesos. Eso es en Paraguay. Entonces, si hacemos una regla de 3 simple, eso es en Paraguay. Si hacemos una regla de 3 simple, con este billete de pesos argentinos me dan 3 litros de diésel. Entonces, ahí está el problema. El problema está en que tenemos una situación muy particular acá en la región negra, en la cual muchos consumidores de los países limítrofes prefieren abastecerse en el mercado interno porque les cuesta la mitad, y que por supuesto que nosotros nos damos cuenta que si cruzamos el río, el mismo producto está al doble. Entonces, obviamente que esta zona es un fenómeno que también pasa en la provincia de Buenos Aires, cuando ustedes se darán cuenta que los productores no consiguen diésel, porque las empresas petroleras van a tener que importar este producto para poder abastecer el mercado interno, y lo tienen que hacer a los precios internacionales y en dólares. Entonces, es muy complejo tratar de resumir de otra manera distinta por qué las estaciones de servicio, no solo acá en la provincia del Chaco, sino en todo el país,
nos encontramos como, en mi caso particular, y voy a tomar mi caso para que ustedes entiendan en carne propia por lo que estamos pasando, que ya no tenemos producto y vamos a tener que esperar hasta el 1 de junio para recibir una reposición de diésel. Ahora, Miguel, esta situación es la que está pasando en la... Sí. Lo que estás contando un poco es que se suma por el lado de la demanda. Estamos en la temporada alta de la cosecha, digamos, es decir, que hay una demanda muy fuerte habitualmente en esta época por parte del campo de gasoil. Pero a eso se suma, vos decís, en todo el tema del NEA, bueno, la llegada de por la frontera de paraguayos, de brasileños. También tengo entendido que en el litoral hay uruguayos que están cruzando a cargar combustible a la Argentina porque les resulta mucho más barato con el dólar a 200. Con el dólar en la calle en la Argentina tenemos 200. Vienen con dólares y le cuesta la mitad la nafta de lo que la pagan, y el combustible, el gasoil, de lo que lo pagan en sus países de origen. Y ante esa demanda, bueno, por el otro lado tenés un problema de oferta, que en esta época las petroleras habitualmente importan gasoil, pero bueno, ahora estamos con una restricción de dólares, ¿no? Que es lo que está discutiéndose día a día, cuántos dólares hay disponible para la importación no solamente de gas, sino también de combustibles líquidos. Eso es lo que está haciendo que en este momento en muchas provincias de la Argentina haya una escasez muy evidente de combustible, en particular de gasoil. Prácticamente lo describiste de una manera brillante, y por eso te decía al principio que solamente Mandrake va a solucionar este tema, porque todos sabemos cuál es el problema. Yo solamente trato de poner los hechos tal cual se presentan y tratar de entender qué es lo que nos está pasando. La provincia del Chaco solamente demanda el 1,5% de lo que es el consumo nacional de productos diésel, y para nosotros poder disponer de un producto que en otra provincia como en Buenos Aires puede llegar a significar una gota, para nosotros es un volumen muy importante, pero que en las dimensiones nos pone en relieve las asimetrías que tenemos en cuanto a provisión de combustible. Miguel, muchas gracias, muy amable, ahí muy claro desde una estación de servicio del Chaco. Gracias, Cecilia, ahí está con el móvil de A24, Cecilia, en el Chaco. Vamos a hablar en un ratito de qué está pasando con los precios de las propiedades en dólares, que han caído, y si eso puede seguir cayendo o no. ¿Qué está pasando también con el tema de la importación de gas? Van a ver que es hoy una de las presiones fuertes sobre las reservas del Banco Central, la importación de gas, y las advertencias de Bolsonaro con Brasil y la importación de gas que es muy necesaria para este invierno de la Argentina desde Bolivia. Pero vamos a Estados Unidos, ahí está Adrián Sack. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, aquí estamos todavía con las consecuencias del tiroteo de Texas, ¿no? De esta masacre que mató a 19 chicos, la mayoría chicos de 10 años, y a 2 docentes. Ahora estamos en la vigilia del funeral. Vieron que aquí en los Estados Unidos no es que se hace inmediatamente el funeral, pasan varios días. Pero el gran tema es la pregunta de siempre, ¿no? Por la que se hace copiar y pegar. ¿Cómo se detiene esto? Y la respuesta por ahora es no se va a detener. Y uno se pregunta ¿por qué no se va a detener? Lo tuvimos al presidente Joe Biden hablando de que justamente está impulsando leyes más fuertes, que de hecho ya estaban, ya habían sido aprobadas por la Cámara de Representantes, el equivalente a nuestra Cámara de Diputados, y están ahora estancadas en el Senado, en un Senado que ahora se toma el receso de verano y que no las va a tratar por varias semanas. Ahí tenemos un freno. Pero por el otro también tenemos a Donald Trump, al expresidente que quiere volver a ser presidente de los Estados Unidos, que mañana va a Texas. Vos decís, bueno, se va a ir a ver a los familiares de las víctimas. No. Se va a ser orador de un encuentro anual de la Asociación Americana del Rifle, así como me estás escuchando, para hablar de cuáles son las verdaderas soluciones para estas masacres, que según él exceden la política partidaria. Pero bueno, se va a reunir con un montón de gente que está a favor justamente de mantener intacta la segunda enmienda y de que las regulaciones para acceder a las armas
cada vez se liberen más, no que cada vez se controle más, sino que cada vez se liberen más. Y paralelamente, en Florida, un representante también, o sea, un equivalente a un diputado, un legislador trumpista, acaba de tuitear hace un rato, amenazándolo a Biden, diciendo que si Biden les quiere sacar las armas a los ciudadanos, él va a aprender lo importante que es la segunda enmienda, que por algo se redactó primero que nada junto con la libertad de expresión. O sea, para que veas, Maxi, estamos a ese nivel. Ya está reaccionando la gente que es pro armas, diciendo que las masacres tienen que ver más con los desequilibrios psíquicos de la gente que las comete, que con la posibilidad de acceder como se accede ahora, de manera muy, muy fácil en la mayoría de los estados y sin ningún tipo de control. Adrián, ¿sabes qué? Vos mencionabas el tema de Biden, ¿viste? Yo después estuve con otras cosas y se me pasó, pero había visto un discurso de Trump, ¿no? Que como vos decís viene con el tema de la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos, que justo tenía que hablar esta semana, pero un discurso en el cual Trump hablaba en su momento de este tipo de masacres. Trump es pro armas, diciendo que lo que matan no son las personas, que no son las armas, sino que son las personas, diciendo que hay que poner en las escuelas guardias armados y que los maestros eventualmente hay que entrenarlos para que lleven armas ocultas. Es así, ¿eh? Mirá que lo vi 2 veces. Sí. Apelé, ¿viste? al traductor para ver si me estaba equivocando en lo que estaba diciendo Trump, y efectivamente decía eso, que había que poner guardias armados en las escuelas, las de más alta conflictividad, y eventualmente entrenar a los maestros para que lleven armas ocultas para repeler eventualmente si alguno entra a la escuela con un fusil o con una ametralladora. O sea, ¿qué sería eso? Parar las masacres con más armas, es decir, comprando más armas, invirtiendo en más armas y balas, y no en una política de desarme, digamos, de la población o de desalentar la presencia de armas en las casas. Siempre lo decimos, creo que casi todas las semanas menciono el dato, ya pasamos de 400 millones de armas en los hogares de los Estados Unidos, con una población de 330 millones de habitantes. Se calcula que son 120 armas por cada 100 habitantes adultos acá. Es una barbaridad, y de hecho acá en los Estados Unidos hay 20% de posibilidades más cada persona. Yo que estoy hablando acá tengo 20% más de posibilidades de morir por armas de fuego que cualquier otra persona que vive en el hemisferio norte, ¿no? En otros países del hemisferio norte. Es realmente tan grave como esto, pero la propuesta de mucha gente acá es no, hay que armar a los maestros incluso, enseñarles tiro a ellos, aunque la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero muchísima gente acá es instruida desde chiquitos ya, los llevan a los polígonos de tiro, los abuelos, los tíos, los mismos padres. Estamos hablando, cuando te digo chiquitos, te estoy hablando de 4 años en adelante, que les enseñan en la casa y después ya cerca de los 10 van a los polígonos de tiro. Entonces, llegamos a ese nivel de familiarización con las armas que es muy difícil de desarmar, incluso a través de las leyes, ¿no? Pero hay gente como Trump y como sus seguidores que justamente creen que esto se soluciona con más armas, ¿no? No con un cambio de cultura. A ver, espérame, Adrián, porque hay declaraciones de Alberto Fernández de último momento, en las cuales plantea no me callo más. Está hablando de los bloqueos económicos a Cuba y a Venezuela. Atención con estas declaraciones, porque hay mucha expectativa sobre la Cumbre de las Américas, que se va a realizar en Los Ángeles, California, y por eso quería consultarlo con vos. Ha dicho Alberto Fernández que va a ir a la cumbre, que obviamente encabeza, no sé si la cumbre de las Américas o, perdón, el G20, que se reúne... El G7, Maxi, el G7 sí, en Alemania. No, el G20 que se reúne en Los Ángeles, el G20. En Estados Unidos, ha sido obviamente invitado... No, el G20 no, la cumbre de las Américas, porque no están afuera... Es perdón. en Indonesia. Sí. No, sí. Estamos fuera G20. fuera de registro.
El tema es que acaba de hablar Alberto Fernández en contra de los bloqueos a Cuba y a Venezuela. Y en la Cumbre de las Américas, Estados Unidos no invita ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua. Y esto ha llevado a toda una discusión de qué países van a participar. Alberto Fernández, que está en medio del tema con el FMI, ha dicho que va a ir a esa cumbre, pero pide a Estados Unidos que revea el tema de dejar afuera a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Y ahora salió Alberto Fernández, ¿en qué contexto? A decir no me callo más. Bueno, delante de una reunión de ministros de Educación de Latinoamérica y el Caribe, que estaban en la Cancillería, el presidente habló y dijo no me callo más. Exactamente, Maxi, como vos decís, era un pedido, era como un requisito que puso el presidente Alberto Fernández de que para ir a esa reunión de la cumbre, él quería que fueran invitados estos países que no son invitados porque se considera que violan derechos humanos, como el caso de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y él insistía en que por favor los inviten. De hecho, hoy en la Casa de Gobierno lo que dijeron es que la posibilidad definitiva de que participe o no de esa cumbre se va a saber recién la semana que viene. Pero es la Cumbre de las Américas, sí, es la cumbre en Los Ángeles, en California. Exactamente. Pero no he seguido el tema concretamente, pero sé que ha sido todo un tema de la agenda diplomática, porque Alberto Fernández rompe el eje con México, López Obrador, que es obviamente el que se planta más fuertemente, y lo primero que dijo Alberto Fernández, yo voy, ¿cómo no va a ir? Si está buscando una bilateral con Biden. En este momento donde Argentina está colgada del pincel con el acuerdo con el FMI. Pero, ojo que Alberto Fernández siempre una de cal y una de arena. Ojo que dice no me callo más y sale a denunciar el bloqueo a Cuba y a Venezuela, el bloqueo norteamericano, cuando todos están esperando, bueno, ¿vas a ir o no vas a ir a la Cumbre de las Américas? Más allá de que Estados Unidos revea o no revea la exclusión de estos países que estamos mencionando. Y te agrego otra cosa. En nuestro continente, dijo Alberto Fernández, tenemos un país que lleva 6 décadas bloqueado económicamente y sobrevive como puede. Deberíamos estar muy avergonzados de esto que está ocurriendo. Y sobre Venezuela dijo, también tenemos un país que está bloqueado hace 5 años por una disputa política y en plena pandemia lo bloquearon, cuando la solidaridad era más necesaria que nunca. Bueno, hay que tener en cuenta que ahora a las 3 de la tarde, precisamente, el presidente se iba a reunir con un representante del gobierno de Biden, que va a tener una reunión importante, ahora quiero darte el nombre correcto, y justo antes de esta reunión menciona esta situación, una vez más reclamando que incluyan a estos 3 países en esa reunión. Bien. ¿Querés decir algo, Facundo? No, me parece, a ver, hay una característica de Alberto Fernández que es cuando habla en los discursos tiende a empatizar con los interlocutores. Seguramente en ese espacio que yo entiendo que habló había representantes de Cuba, Venezuela, y entonces digamos, probablemente haya querido enviar unas señales y gestos hacia ese sector político, pero no dice nada del tema de la cumbre, que por otro lado, Maxi, si digamos, vos comentabas, también ha sido muy politizada en términos de política interna por los propios Estados Unidos, ¿no? Que digamos, las decisiones de no participación de algunos países obedecen en muchos casos más a razones de política interna que a razones de política exterior, ¿no? Totalmente. El título es No me callo más, digamos, porque cuando Alberto Fernández dice no me callo más, todo el mundo va a decir, bueno, ¿qué no se calla? Va a buscar el título que es No me callo más. Ahora está hablando no de la política interna, sino está hablando de lo que está sucediendo con Cuba, Venezuela y la relación con Estados Unidos. Pero insisto, fue el primero que dijo yo voy, porque está buscando la bilateral con Biden. Ahora pone una de cal o de arena, matizando, diciendo que él se planta frente a cuando le están pasando la factura. Cuba, Venezuela, le están pasando qué rápido que fue a confirmar su asistencia a la Cumbre de las Américas que se va a realizar en Los Ángeles. Adrián, ¿me das una línea final con el tema de las restricciones de vuelo? ¿Qué está pasando con el virus de la viruela del mono y una información respecto a los vuelos a Estados Unidos? ¿Qué novedades hay? Sí, en realidad es una declaración de alerta por parte de los CDC, el Centro de Control
de enfermedades infecciosas que depende de la Casa Blanca, para que los viajeros que salen desde acá, los que salen desde Estados Unidos, tomen precauciones o eleven sus precauciones respecto del contacto con otra gente que pueda tener viruela o esté sospechado de tener la famosa viruela del mono, y también en el contacto con animales, ¿no? Con mamíferos grandes y pequeños que son reconocidos portadores de esta enfermedad. Pero no es estrictamente una restricción, sino una recomendación, que tengan mucho cuidado, sobre todo los que viajan a Europa y los que viajan a África Occidental. Hasta ahí llega. Adrián, gracias. Ahí está Adrián Sack, como siempre, completísimo desde Estados Unidos. Bueno, decime qué está pasando con el precio de las propiedades. Bueno, y que están bajando, digamos que la cantidad de operaciones de compraventa de propiedades está en mínimos de los últimos años. Y bueno, en este contexto, después de haber tenido una suba del dólar paralelo, el precio de las propiedades en dólares viene bajando y muy fuerte. En el primer trimestre del año, 6,4% respecto al primer trimestre del año pasado. Ahora, cuando uno toma en cuenta qué ocurrió en este primer trimestre contra el año 2019, o sea, en los últimos 3 años, la caída se acerca al 30%. Exactamente fue del 29,3%. Y ahora el único dato, no sé si llamarlo positivo, porque es muy incipiente, es lo sucedido en la primera parte del año cuando uno lo compara contra el final de 2021. Y ahí las cotizaciones, el precio de las propiedades, siempre hablando en dólares, bueno, tuvo un crecimiento del 1,9%. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es si se paró, si se detuvo esta tendencia bajista de los últimos años, que viene sucediendo desde el 2019 a esta parte. Bueno, está José Rosados de Reporte Inmobiliario. Gracias, José, por atendernos como siempre. Y está Santiago Lebrio, que es desarrollador inmobiliario. A ver, te pregunto, José, este tema del precio de las... y también a Santiago, que ahora le voy a preguntar un poco el tema de los lotes también, y que ha visto algo con el tema de los lotes en barrios privados, donde también ve que hay una tendencia a la baja en los precios. Pero, José, ¿estás viendo que el mercado inmobiliario, con la disparada, obviamente, del dólar a fines de 2020, el dólar libre, ya ajustó la baja de precios en las propiedades, o esto puede continuar? El mercado, como bien se referían, sufrió una baja con respecto a los máximos del 2018 del orden de entre el 33 y el 35%, dependiendo de qué momento se lo mida. Con respecto a mayo, concretamente del 2018, midiéndolo con mayo de este año, la baja fue del 33%. Contra máximo fue del 35%. Esto es una baja concreta, importante, en dólares, pero obviamente estamos viendo, a partir también de las cifras de escrituras, que lo que está sucediendo es que hay un ajuste, tanto en precio como por cantidad. Porque, ¿qué pasa? También estamos dentro de mínimos históricos en cuanto a cantidad de compraventas, escritura, dato concreto. El último se conoció recién, hace un rato, de los escribanos. Si bien subió un 10% abril de este año con respecto a abril del año pasado, si se lo toma todo el cuatrimestre, este cuatrimestre está en el mismo nivel del cuatrimestre del 2021, cuando en el 2021 teníamos mucho más, problemas por el tema del COVID, con actividades más cerradas, la economía, pasando por otro momento, con actividades más restringidas, y sin embargo, bueno, como vemos, se está ajustando el mercado tanto por cantidad como por precio. Y la verdad que uno debería preguntarse, ¿qué es lo que cambió o lo que cambia como para proyectar, expectativas mucho más positivas hacia adelante? Como para decir, bueno, la verdad que no ajustarán más los valores, o bien el mercado se va a reactivar porque hay determinada cuestión que va a hacer que realmente haya mucha más demanda o mucho más gente con posibilidades o la motivación para comprar.
La verdad que, para ser sinceros, o sea, no se puede ver por ahora expectativas demasiado alentadoras con respecto a que esto se pueda revertir de una manera importante, que pueda sí mejorar algo, tal vez, pero revertir la verdad de una manera importante como para que haya más construcción, haya más inversión y haya más oferta justamente de alquileres a partir de inversores, que es lo que se necesita. La verdad que haría falta mucho, digamos, otro tipo de medidas, ¿no? Y de alicientes. A ver, espérame, José, lo tengo a Santiago Lebrio. Santiago, ¿qué decís? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué opinas vos respecto a esto que ocurre? Es obvio que el argentino ha utilizado los ladrillos como si fueran dólares, ¿no? Como refugio de valor de sus ahorros. Nosotros siempre dijimos que ante la mega crisis, los dólares son los dólares y los ladrillos también ajustan. Pasó en el 2001-2002, digamos que el valor de las propiedades en dólares también cayó en aquel entonces mucho más, 40-50%. Y bueno, en la crisis, la devaluación que se larga en 2018-2019 y después continúa, también ha habido un ajuste del valor en dólares de las propiedades. Sin embargo, hay espacios en particular donde ha habido una valorización en contra de la tendencia del mercado, no sé, en desarrollos inmobiliarios en el Gran Buenos Aires, barrios privados y demás. ¿Vos estás viendo que también en esos sectores empieza a haber también un ajuste de precios en dólares? Sí, a ver, vamos a poner un poco los actores que están trabajando, ¿no? O sea, el actor que aparece con el costo de la construcción, que está básicamente basado en salarios y dólar oficial, que es lo que mayor cantidad de ponderación tiene ese costo, se devaluó por la brecha, básicamente, y se puso muy oportuno construir. Entonces, ¿cuál era la cuenta, Maxi? La cuenta era el lote más la construcción, era equivalente a varios puntos menos que la casa terminada, muchos puntos menos. Y lo mismo pasaba con los departamentos. El margen era tan importante que digamos, amortiguó a todo el riesgo argentino, todo lo que vos quieras. O sea, había una necesidad real por la pandemia y además una oportunidad por la brecha cambiaria, ¿sí? O sea, se compró materiales a costos nunca vistos en la historia argentina. En el 2020, por ejemplo, cuando la brecha tocó 120 puntos. Entonces, en esa oportunidad... Es decir, en ese momento el costo de la construcción cayó a $500 el metro cuadrado, digamos, un piso histórico, porque se había disparado la brecha cambiaria, el dólar de 195 a valores de hoy es un dólar de 360 pesos, ajustado por inflación. Es decir, se había disparado un dólar tan elevado y los precios habían quedado muy atrás. Desde entonces, desde fines de 2020 hasta ahora, el dólar se mantuvo, subió muy poco y los precios volaron, los precios de la construcción en particular. Exacto, esto permitió al que se autoconstruía construir por, no sé, por $100.000 una casa con lote y todo, cosa que nunca pudo haber hecho hace muchos años, por ahí nunca. Y por el otro lado, los que mercadería urbana, por así decir, dar al precio de 2 ambientes, se compraba un 3 ambientes, básicamente, para hacerlo en resumen, ¿sí? Eso fue la oportunidad de construir 2020-2021. Ese fue deshaciendo de a poquito mientras el costo subía en dólares y el dólar sigue planchado como vemos hasta hoy. Pero ¿qué pasa? En el mundo urbano, los valores de los terrenos se fueron desplomando, fueron compensando ese problema que fue el aumento del costo. Sin embargo, en el mundo suburbano, todavía el precio de los lotes resiste y hoy hace que la cuenta de lote más construcción sea más cara que la casa terminada. Y eso ya es un problema que se instaló y vino para quedarse. ¿Y vos cómo crees que eso se resuelve, digamos? ¿Que se frena la construcción y se frena la compra de lotes y eso produce un ajuste? Básicamente lo que va a ocurrir es que los que compraban lotes para construir y vender ya se retiran porque no tienen negocio y después lo que tienen para autoconstruirse, o sea, comprar el lote y hacer su propia casa, dejan de comprar el lote y empiezan a hacer ofertas más agresivas o con financiamiento en casas terminadas. Por lo cual, en todas las ecuaciones, los lotes van a tener una abrupta caída para ajustar esta diferencia. Eso es lo que vamos a ver los próximos 6 meses. Está bien. ¿Y el sector cómo lo ves? Porque José decía, no veo que haya un empuje o un dato. Nosotros siempre decimos, bueno, la Argentina tiene, solo en la Argentina, 200.000 millones de dólares de los argentinos en caja de seguridad, en el colchón y demás. Que en algún momento, si se genera cierta certidumbre respecto a lo que pueda pasar los próximos 3 meses, pueden volcarse a la construcción o a desarrollos inmobiliarios. Ya ha ocurrido en otras épocas. ¿Vos ves ese escenario posible en el corto plazo?
Yo creo que el escenario digamos, más importante de desarrollo, hoy el problema que tiene es que obviamente ve el valor terminado y parecería no muy atractivo. Lo que pasa es que la foto con hoy, ¿no? Yo creo que si se mantiene la tendencia en menor o mayor medida del atraso cambiario o lo que sería el aumento en dólares de los salarios, honorarios, todos los argentinos, lo que va a ocurrir es que el poder de compra de los argentinos va a subir, el temor a otra devaluación podría llegar a caer, y entonces ahí se van a animar más a hacer compras, y a eso lo que va a ajustar primero va a ser las cantidades. El dato interesante es que al día de hoy, estamos a fines de mayo del 2022, la cuota 1 de un crédito hipotecario UVA está en términos de departamentos, salarios, toda la cuenta al mismo nivel que en mayo de 2018. Es decir, se está recuperando muy fuertemente en metros cuadrados el poder adquisitivo de los argentinos. En metros cuadrados, porque el metro cuadrado sigue una lógica del dólar blue que está planchado, ¿sí? Y los salarios tienen otra lógica, obviamente más parecido, en mejor caso, a la inflación. Entonces, es probable que tengamos un ajuste de cantidades, probablemente, el año que viene positiva, y si hay una expectativa mejor, muy fuerte en 2024, y eso apalanque a los inversores, decir, bueno, como el valor puede llegar a subir nominalmente en dólares, ahora sí me animo a comprar ahora porque voy a comprar más barato que mañana. A ver, espérame una última para José Rosados de Slotnick. Y te corro un segundito del tema compra-venta y voy al de alquileres. En el mercado de los alquileres, los aumentos que van con la inflación, van por encima de la inflación, ¿qué es lo que está pasando? José, sí, José Rosados. José, claro. Sí, mirá, desde fines del 2020, medido trimestralmente, había aumentado siempre por encima de la inflación, hasta esta última medición en la cual, por ejemplo, los departamentos de 2 ambientes estándar que medimos en la ciudad de Buenos Aires aumentaron casi el 57%, es decir, un punto por debajo de lo que es la inflación acumulada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Más o menos corren con la inflación. O sea, básicamente corren con la inflación, pero a partir de lo que fue la nueva ley de alquileres, cuando se promulgó en julio del 2020, a partir de esos trimestres hubo aumentos por encima de la inflación. Ahora lo que estamos viendo es como que ya están equilibrados con la inflación y que también ahí el límite es el bolsillo, es el ingreso de la demanda que lo pueda pagar. Entonces, habrá que ver esto cómo evoluciona hacia el futuro, cómo evolucionan los ingresos para poder admitir aumentos más importantes, ¿no?, que la inflación. José Rosado, gracias. Gracias, Santiago Lebrio. Muy interesante. De nada. Siempre cuando analizamos estos temas de tema inmobiliario, alquileres y precios de propiedades, venimos contando que hay ahí una pulseada fuerte que se va a definir en los próximos días respecto a qué pasa con el impuesto a las ganancias. Anticipamos que salió muy fuerte por segunda vez Sergio Massa enviándole una carta al ministro de Economía, Martín Guzmán, reclamándole que se implemente ya la semana que viene la suba del piso del impuesto a la ganancia para que justamente esa suba del piso impacte, alivie el medio aguinaldo de junio. Y que Guzmán, que había atendido ese reclamo, que había dicho sí, vamos a subir el piso de ganancia, es una obviedad, estaba con la idea de patearlo para julio para así recaudar un poquito más, muy presionado en las cuentas con el FMI respecto a qué puede pasar con los números fiscales, ¿no? Con las cuentas fiscales. Y de hecho fue lo que dijo Cerruti cuando le preguntaron. Dijo, bueno, sí, en las próximas semanas esto va a cambiar, ya se había anunciado, pero claro, después de la declaración de Cerruti, vuelve Sergio Massa con una carta pidiéndole a Guzmán que inmediatamente haya justamente cambios en ganancias. Por eso, es ahí un final abierto, ¿no? Tiene que ser la semana que viene, lo hemos hablado acá con Gabriela Russo, con la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, que para que pueda aliviarse el tema de ganancias el medio aguinaldo, tienen que disponerlo ya, porque si no después no hay tiempo para liquidar los sueldos por parte de las empresas ahora en junio. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de Guzmán y su pelea con el kirchnerismo, acá se le ha abierto un frente distinto, ¿no? Massa que la otra vez también se mostró con un grupo de economistas
afines con Redrado, con Miguel Peirano, con Marco Labaña, con Martín Rapetti, mostrando que tiene alrededor un equipo económico en el caso de que el presidente quiera hacer algún recambio por ese lado, ¿no? ¿Ves ahí una dinámica, Facundo, donde Martín Guzmán, si se quiere, está tironeado de todos lados? Bueno, digamos, esto tiene cierta lógica porque él, digamos, la apuesta de su plan económico justamente se basa en ir realizando un ajuste del gasto que tiene que ver con mantener los niveles del gasto y mientras tanto, y esto lo sabemos por información, cada vez se van generando mayores demandas sobre el manejo que Guzmán hace del presupuesto. Así que es posible que no solo los distintos sectores políticos empiecen a presionar sobre Guzmán, sino que también veamos presiones a nivel local de gobernadores e intendentes sobre Guzmán por los fondos que gira la nación para obras públicas y demás, ¿no? Bien, ya estamos yéndonos por el tema de Hora 12. Está conectado Fabián Castillo con el tema de lo que está sucediendo con las ventas del Ahora 12. Bueno, y lo que están marcando estas ventas es que en volumen vienen creciendo muy fuerte, claro, porque es la posibilidad de consumir ganando a la inflación. Y en términos reales, volumen de ventas con el Ahora 12, último año, 40% de incremento en volumen, no en términos nominales, lo que marca, por ejemplo, para el mes pasado, operaciones por 126.000 millones de pesos y con la posibilidad de financiar justamente consumo a una tasa de interés por debajo de lo que comentábamos antes de lo que está un crédito personal, por ejemplo, porque el Ahora 12 tiene una tasa de interés del 44%, vino aumentando en los últimos meses, a medida que el Banco Central también fue aumentando la tasa de interés de referencia, estaba en el 23%, pasó al 44%, el Ahora 18 y el Ahora 24, 18 y 24 cuotas, la tasa de interés es cercana al 50% anual, entonces la gente que puede, que tiene capacidad con la tarjeta de crédito, va y compran cuotas. ¿Qué es lo que compra? Bueno, básicamente indumentaria y calzado tiene un aumento en la cantidad de compras del 87%, electrodomésticos del 40,5% y en turismo, que venía muy abajo por la pandemia, bueno, tuvo una recuperación del 36,6%. Estos son volumen, cantidad de operaciones respecto a lo que sucedía en abril del año pasado. Bueno, está Fabián Castillo de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, de FECOBA. ¿Qué tal, Castillo? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Maxi? Un gusto poder hablar con ustedes. Bueno, ¿qué está pasando con el Ahora 12? ¿Estamos hablando de una Ahora 12 que es con tasa de interés o todavía hay algunas compras que se pueden hacer con tasa cero, costo financiero total cero? La tasa del 44 en el Ahora 12 y del 50 a 18 y 24 cuotas. No, salvo que el comercio, hay comercios, cadenas, por ejemplo, de electrodomésticos. Que te hacen 3 cuotas sin interés, claro, o 6 cuotas sin interés. A costo propio. Pero eso no es el oficial, sino que lo hacen algunas cadenas como un productos. Incentivo particular. 3 cuotas o 6 cuotas sin interés. En algunos productos. En algunos productos. Sí, es así, Maxi, como comentás, hoy para nosotros el A12 es fundamental para el desarrollo del comercio. Vemos justamente los centros comerciales barriales de proximidad, que es lo que nosotros representamos tanto en FECOBA como en CAME. Una herramienta que realmente hay que seguir defendiéndola, la gente está corriendo antes que aumenten la mercadería y bueno, eso hace también, ¿no?, que ese factor de ayuda haya un movimiento comercial, que bien comentaban recién, que es el que más sigue, es el tema del turismo, el tema también de lo que es indumentaria y calzado, y obviamente acrecentado siempre las dificultades que hay con el tema de lo que es la parte alimenticia, ¿no?, que ese es el gran flagelo que tenemos hoy, son los aumentos en la parte alimenticia. Y a los bancos le están reclamando, ¿no?, ustedes, que aumenten el límite para que la gente pueda consumir, porque ese es el gran limitante que hoy tiene este plan, porque la tasa de interés está por debajo, digamos, incluso de la inflación, pero la gente cuando quiere usar la tarjeta, tal vez el límite lo tiene cortado porque los bancos no actualizan esos límites. ¿Hay un reclamo de parte de ustedes al Banco Central o a los bancos directamente? Sí, ahí lo que venimos relevando justamente con el SICBA, ¿no?, que es el Centro de Estudios de la Federación, es ese movimiento, ¿no?, que nos lleva desde la incertidumbre que hay todos los días con respecto a los precios,
que eso realmente es la espada de Damocles que tenemos constantemente, a la reposición de la mercadería de los comercios, que no saben si van a poder reponer al mismo precio que están vendiendo, y obviamente la financiación es la que la gente está tomando, y obviamente esta financiación es más baja que la inflación, se están marcando que va a ser cerca de un 70% mínimo. Claro. Y Castillo, una última pregunta respecto al ausentismo con el tema COVID. Creo que había un comunicado, una declaración de FECOA respecto a lo que estaba pasando con el ausentismo en comercios y en empresas pyme. Preocupación porque ha aumentado, no sé si solo por el COVID o por la gripe. Esto es evidente, digamos, lo vemos acá también. ¿Qué está sucediendo con eso? Sí, realmente lo vemos con preocupación. Estamos en este momento con una luz amarilla. Recién ahora justamente salí de la reunión del Consejo Directivo de la Federación, estamos haciendo un relevamiento, vemos todos los días cómo sigue aumentando la falta de personal, tanto en el comercio pyme como en la industria pyme. Obviamente estamos ahora en una posición totalmente diferente cuando comenzó el COVID, porque no teníamos vacuna en ese momento, hoy tenemos las vacunas, y bien decías, ¿no? Esto se transforma a veces también, quizás, en la preocupación que sea COVID, y a veces termina siendo un resfrío, y la gente también, el empleado termina faltando muchas veces hasta que se hace el testeo. Bueno, estamos ahora haciendo ese relevamiento, que también está bueno acordarnos que en la tercera ola llegó casi un 25% el faltante de personal en esto. La verdad que tenemos que tratar de evitar, ya que tenemos las vacunas, por lo menos la mayoría ya tienen la segunda y tercera dosis, que esto aumente. Y para eso es la concientización que estamos tomando con los manuales de procedimiento, después las experiencias que hemos tenido, como decía recién, ante estas situaciones, ¿no? Estamos hablando con Quirós, recién acabo de mandarle a Fernán Quirós, el ministro de Salud, le acabo de mandar un mensaje, porque estamos viendo, obviamente, este aumento y necesitamos salir con una campaña fuertemente para que la gente se sienta segura cuando va a comprar, y obviamente también el comerciante o el industrial exactamente lo mismo. Castillo, gracias, muy amable. Vamos a ver ahora el tema Bolsonaro. Ahora van a ver el tape cuando Bolsonaro sale a hablar del tema del gas y por qué está enojado el acuerdo entre Argentina y Bolivia para la importación de gas ahora en el invierno. Es algo que sorprendió a todos porque se pensaba que había un acuerdo con el gobierno argentino y Bolsonaro, y de hecho habíamos titulado en su momento, Bolsonaro le da una mano a la Argentina, porque hubo un acuerdo para que parte del gas de Bolivia que iba a Brasil venga en el invierno a la Argentina. Está Eleonora Gozman en San Pablo para explicar qué está pasando con esto. Eleonora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, contame qué pasó, Eleonora, porque hubo una ebullición política en Brasil con el tema del gas que viene de Bolivia a la Argentina. Bueno, el tema es así. Primero, son dos contratos diferentes. Uno es el contrato que tiene yacimientos petrolíferos bolivianos con Brasil, y otro es el contrato que tiene con la Argentina. Lo cierto es que efectivamente hubo una reducción del 30% en el suministro a Brasil. Ahora, esto no tiene nada que ver con la Argentina, en realidad. Tiene que ver con una sencilla razón que se llama precios, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que está diciendo Bolivia? Que el contrato que tienen con Brasil no le satisfacen los precios. Eso lo dijo el ministro de Hidrocarburos de Energía boliviano, ¿no? Entonces, él lo que dice es esto, Franklin Molina es el ministro, y él lo que dice es que trató de hablar con los brasileños, trató incluso en forma escrita de renegociar el contrato y se han negado a renegociarlo, siendo un contrato que no lo firmó la actual administración, sino que lo firmó, ustedes recuerdan, la expresidente Yáñez, que no salió de un proceso democrático, obviamente, ¿no? Entonces, incluso que lo firmó con la idea, digamos, de que Bolsonaro apoyara su gestión, ¿no? Bueno, entonces, este es el tema que está en el fondo. En realidad hay un reclamo de renegociación de contratos. ¿Qué pasa en Brasil con esto? Es muy simple. Mira, acá aumentó la nafta, se fue a precios siderales, literalmente siderales, ¿no? $1,80, ¿viste? Una cosa así. Es realmente $1,60.
es realmente un extremo. Ni hablar de los precios de la electricidad, de las tarifas eléctricas domiciliarias y de las tarifas de gas. ¿Qué ocurre con esto? Que Bolsonaro le carga la culpa a la Argentina diciendo que, bueno, ellos saben, están orquestando esto con digamos, con el deseo, según Bolsonaro, de favorecer a alguien. Ustedes saben quién, dice Bolsonaro. Claro, a ver, Leonora, tratemos, veamos ahí, tenemos el tape justamente, me parece por eso, el título más allá de Bolivia, que obviamente no tiene demasiada relevancia ni en la Argentina ni en Brasil, Bolivia. El título aparece cuando Bolsonaro habla de la Argentina o en la Argentina hablan de Bolsonaro. A ver, escuchemos lo que decía Bolsonaro. A Bolívia cortou 30% do nosso gás para entregar para a Argentina. Como agiu a Petrobras nessa questão também? Parece que é tudo orquestrado. O gás que se tivermos que comprar de outro local é 5 vezes mais caro. Quem vai pagar a conta? Meu povo. E quem vai ser o responsável? Bolsonaro. É um negócio, parece, né? Orquestrado. Para exatamente favorecer. ¿Y sabe quién? Claro, dice, parece que esto está orquestado para favorecer, ya saben a quién, ¿no? Esto en algún momento, yo insisto, cuando se conoció que Argentina iba a importar gas de Bolivia, siempre se habló, Bolsonaro nos da una mano, porque Bolsonaro tiene la prioridad de compras del gas boliviano y liberaba. ¿Puede ser que haya habido ahí en Petrobras o en el Ministerio de Energía funcionarios que autorizaron esto y que, bueno, que Bolsonaro está muy enojado por eso? Mira, en primer lugar te voy a decir algo. Hay una crisis tan grande en el sector energético en Brasil que ya tenemos 2 cambios de ministro en menos de un mes. Hay 2 cambios de ministros de Energía y además hay un cambio en el presidente de Petrobras. El nuevo es que todavía faltan reconfirmarlo, que lo confirme la dirección de Petrobras, el Consejo Empresarial de la empresa, es Caio Páez de Andrade, bueno, que era del equipo de Paulo Guedes, el ministro todavía de Hacienda. O sea que lo que nosotros no podemos admitir, en todo caso, es que lo que pasa entre Bolivia y Brasil es de Bolivia y Brasil y no de Argentina. ¿Se entiende lo que digo? Sí, o sea, no es que por entregar a la Argentina dejaron de entregar a Brasil. No entregan a Brasil simplemente porque no lograron renegociar el contrato que tiene precios que para Bolivia son malos. Ese es el tema. Esto ya no es la primera vez que pasa, ya pasó inclusive con otros gobiernos. O sea, a mí no me resulta extraño esto, ¿me entiendes? Claro. Es un tema de Bolsonaro que además necesita echar la culpa a alguien. ¿Echar la culpa de qué? De que tiene 31% de votos hoy por hoy, frente a 45% de Lula. Bueno, es un problema de Bolsonaro. Están en un año electoral, ¿no? Están en un año electoral y eso genera mucho más ruido. Leonora, te agradezco, estoy sobre el final del programa. Muy amable, como siempre. No, al contrario. Ahí estaba Leonora Gozman desde Brasil. Bueno, ¿alguna información final? El dólar está bajando 1 peso respecto al cierre de antes de ayer no hubo mercado feriado, 207 pesos el paralelo, y los dólares libres, los otros financieros, en igual cotización o 1 peso por debajo del cierre de hace 48 horas, 208, 209 pesos en ese mercado también. Christopher Dodd es el ex senador demócrata íntimo amigo de John Biden, que vino especialmente a Buenos Aires para reunirse con el presidente Alberto Fernández, y va a estar también Gustavo Vélez en la reunión que empieza ahora a las 15 para tratar de convencerlo al presidente Fernández de que vaya a la Cumbre de las Américas. Y ahí buscar con Alberto Fernández... una bilateral con Biden. O una foto con Biden. Nos estamos retirando, ya están llegando Mariana Contartesi y Roberto Funes al aire de A24. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 13. Chau.